Mis amados, bendiciones en el poderoso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Aquí desde este hermoso lugar, en el sur de la ciudad de Monterrey, mi lugar favorito para venir a meditar de la palabra de Dios, lugar de paseo. Dios pone en mi corazón unas palabras para ustedes, que espero que ustedes lo reciban en su corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la misma palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículo número 10. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Todos queremos amar la vida y ver días buenos, ¿sí o no? Aquel que no quiera amar la vida, pues simplemente tápese la nariz y la boca y deje de respirar, pues usted no ama la vida. Si usted ama la vida, pues usted va a respirar, ¿sí o no? Usted respira porque usted ama vivir. Pero aquí está dando una instrucción para que nosotros aprendamos a vivirla bien. Y dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Porque muchas veces usted puede amar la vida, pero no ver días buenos. Aquí nos está dando una serie de instrucciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 10, lo dice bien claro. Número 1, refrene su lengua del mal. Porque muchas veces nosotros podemos estar dirigiéndonos a personas, en vez de bendecirlos, los estamos maldiciendo. Y la verdad, hay una cosa muy importante, mis amados. Estamos para bendecir y señalar las situaciones que son de maldición. Eso sí es muy cierto. Por ejemplo, la misma palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo número 5, versículo 17, dice bien claro, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿quién está maldiciendo? Ahí está maldiciendo la palabra de Dios. Entonces, tus palabras refrenan las del mal, así de sencillo, varón. Y si vas a decir una palabra, tiene que ser encuadrada a la misma palabra de Dios. Pero también dice algo muy importante continuando con esto. Dice, y sus labios no hablen engaño. ¿Sus qué? Sus labios no hablen engaño. Ahí es donde yo quiero desmenuzar un poquito lo que está diciendo. Sus labios no hablen engaño. Es muy importante que usted lo entienda muy bien. ¿Por qué? Porque yo insisto en lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, que muchas veces nos estamos topando nosotros con demonios disfrazados de apóstoles de Jesucristo. Lo advierte la misma palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Entonces, eso nos tiene que poner en alerta para saber que muchas veces podemos estar nosotros siendo engañados aún en el mismo lugar donde recibimos palabra de Dios. Y no quiero yo desmotivar a nadie de ir a escuchar palabra de Dios. No ese es el propósito, desmotivar a las personas. Solamente el propósito es advertirlos de que busquen el lugar correcto. El lugar correcto donde no sea un lugar dirigido por demonios disfrazados de apóstoles de Jesucristo, como lo advierte la misma palabra de Dios. Porque no todos los que te hablan de la palabra de Dios verdaderamente te están hablando con sabiduría de la palabra de Dios. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí donde dice Primera de Pedro 3:10 que sus labios no hablen engaño. ¿Cuántas veces no hemos nosotros escuchado en las iglesias que dicen, vengan a la casa de Dios, refiriéndose a lo que es la iglesia o el lugar donde las personas asisten a reunirse? Entonces, esa no es la casa de Dios, ¿sabía usted eso? Si alguien le dice que el lugar donde usted se reúne es la casa de Dios, le está hablando con engaño. ¿Estamos entendiendo? Si usted me dice, ¿por qué? Pues bien claro lo dice el libro de Corintios. ¿Acaso ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? O sea, es el cuerpo humano, la casa de Dios. Es el cuerpo humano, el templo del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿A qué se refería él?
Se refería con su cuerpo, no se refería con un templo. Las personas pensaron que se refería a un templo hecho de construcción y no es así. Entonces, tenemos que nosotros aclarar. Nosotros como pastores estamos para instruir, no para manipular, ni para dominar gente, ni para ser autoridad de nadie. No. Eso sí, la verdad. Muchos confían en el hombre. ¿Y qué acabo de decir ahorita del libro de Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que usted tiene que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como pastores vamos a darle a usted la palabra de Dios y se la vamos a desmenuzar de tal manera que usted la pueda entender. Porque muchas veces podemos nosotros vivir en un engaño, en un error y creer que estamos bien. Como por ejemplo el que se bautiza de bebé, pues usted sabe que el que se bautiza de bebé no hizo un compromiso ante Jesucristo por ser bebé. El compromiso lo hacen los padres. Entonces, ese no es un bautismo. ¿Por qué? Porque para que exista un bautismo tiene que haber un arrepentimiento y un convencimiento de hacer un pacto con el Señor Jesucristo, de amarle y de seguirle y sobre todo de obedecerle. Así que, ¿cómo puede un bebé hacer un compromiso, un pacto con Dios de una manera tan importante como es el bautismo si no tiene la capacidad de elegir que quiere bautizarse? Entonces, le engañan a usted de esa manera, igual con una confesión hecha a un sacerdote y no al quien usted ofendió. Entonces, siempre va a haber engaños disfrazados de correctos según la palabra de Dios. Aquí nos estamos enfrentando a una situación, o obedece usted a Dios o obedece usted a la religión, porque ya nos dimos cuenta que Dios y religión totalmente son muy diferentes, muy diferentes. Escoge usted la religión que usted escoja, siempre va a ser diferente a lo que dice la palabra de Dios. Que las religiones usen la palabra de Dios para enganchar a las personas, eso es otra cosa muy diferente. No debe de ser la palabra de Dios usada como gancho, sino como única fuente de instrucción. Si ahí la palabra de Dios dice que no te postres delante de una imagen, usted no se debe de postrar delante de una imagen. Pero si usted se postra delante de una imagen porque la iglesia o la religión le ha enseñado a usted a postrarse delante de las imágenes y pedirle a las imágenes y ponerle su fe a las imágenes, pues ahí usted está contradiciendo a Dios. Entonces, ¿cómo pues usted quiere amar la vida y ver días buenos si usted mismo está dándose de patadas contra Dios, para que mejor me entienda? Así que nos enfrentamos a demonios disfrazados de apóstoles de Jesucristo que no le van a enseñar a usted correctamente la palabra de Dios. Ha habido muchas iglesias, muchísimas iglesias que a mí me dicen: Adrián, te vamos a invitar a predicar si nos haces el favor, pero te pedimos que no hables de ciertas cosas de la palabra de Dios. Me quedé yo, ¿cómo? A ver, que alguien me explique, ¿cómo? O sea, me estás invitando a predicar la palabra de Dios, pero me estás diciendo que no hable ciertas cosas de la palabra de Dios. Dice, sí, es que las personas las vas a confundir, es que las personas se asustan. Si les hablas de demonios se van a asustar. Pues es que yo le tengo que decir quién es el enemigo y cómo trabaja el enemigo para que las personas sepan vencer al enemigo. ¿Podemos entenderlo? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando se enfrentan a una adversidad? ¿Sabe lo que hacen las personas cuando se enfrentan a una adversidad? Le piden a Dios que les ayude. O sea, lo mismo que las iglesias católicas que le piden a una virgen, un santo de su devoción que les ayude, pero no son capaces de ellos mismos enfrentarse a la situación y vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Entonces, ahí es donde está la situación. Como que aquí las religiones es un tema que apesta a diablo a todo lo que da. Entonces, estamos nosotros como pastores, mis amados, para darles a ustedes la instrucción correcta de la palabra de Dios. O sea, no lo que dice la religión, sino lo que dice el mismo poderoso Señor Jesucristo, que es otra cosa muy diferente. Tan solo observe usted lo que dice Jesucristo, lo que dice la religión. Las religiones van a usar a Jesucristo para meter su dogma.
La Iglesia Católica, por ejemplo, habla de Jesucristo y cree en Jesucristo, pero te mete la adoración a imágenes que Dios prohíbe, a María y a los santos y todo eso. ¿Sí me explico? La Iglesia Cristiana te va a hablar de Jesucristo, pero no salen a predicar el Evangelio de Jesucristo como Jesucristo lo ha ordenado. Ellos te dicen que vamos a la casa de Dios y usted cree que la iglesia es la casa de Dios cuando la palabra dice bien claro que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo de usted. El conjunto de personas que son su cuerpo, templo del Espíritu Santo, eso es lo que se conoce como iglesia. Entonces, tenemos que hablar claro, tenemos que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque si un pastor o un sacerdote habla con engaño, ¿está él siendo perjudicado? Porque va a ser acusado delante de Dios por todo lo que está diciendo de su boca. Y lo peor es de que va a ser responsable por todos y cada una de las almas que se perdieron por seguir una mala instrucción que el pastor o sacerdote haya dado. Aquí es muy importante que entendamos eso. Y los que siguen al pastor o al sacerdote también van a ser juzgados y sentenciados por seguir al hombre y no a Dios, conforme a lo que dice su palabra. Por eso el objetivo que Jesucristo me ha encomendado para mí, para todos ustedes, es hacerles ver este tipo de diferencias, mis amados, con la única finalidad de que el diablo disfrazado de apóstol de Jesucristo no les engañe. Porque una cosa es lo que dice la palabra de Dios y otra cosa muy diferente es lo que dicen las religiones. Así que tenemos nosotros que, como dice la misma palabra de Dios, vivir una vida buscando la santidad con temor y con temblor. ¿Por qué dice con temor y con temblor? Porque ya cuando te dice la misma palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, que el mismo Satanás se disfraza de apóstol de Jesucristo, es como para que se nos paren los pelos de punta. ¿Estamos entendiendo? O sea, que es una situación bien tremenda, que la misma palabra de Dios te está advirtiendo y que muchos prefieren seguir a una religión y se están perdiendo verdaderamente en su alma. No pueden amar la vida ni ver días buenos. ¿Por qué? Porque están en un error, porque decidieron confiar en quien les dio la palabra de Dios en base a un error. Tremendo, ¿no cree? Bien tremendo. O sea, muchas personas me consideran a mí como una persona que estoy en contra de las religiones. Pues la verdad, les voy a decir una cosa. Yo estoy en contra de la mentira. Y si las religiones hablan mentira, obviamente estoy en contra de las religiones. Estoy en contra de todo lo que sea mentira, todo lo que sea disfrazado de algo bueno, entre comillas, y no debe de seguirse lo que está por ahí inculcándose como un error. ¿Se da cuenta? Entonces, es muy importante que usted lo entienda así. Por ejemplo, cuando una persona comete un pecado, por ejemplo, comete un pecado y vas con Dios y le dices, Señor Dios, perdóname por el pecado que cometí, por la manera tan injusta en que traté a mis amigos y cosas así, pues entonces ahí está usted haciendo supuestamente algo bueno, pero la palabra de Dios dice, espérate, no vayas con Dios a pedir perdón. Dios no es el que te va a perdonar, ¿sabía usted? Dios no te va a perdonar todos los pecados. Dios te perdona los pecados que tú cometiste en contra de Dios, como por ejemplo la idolatría. Si usted comete una idolatría, usted se postra delante de una imagen o de una estatua o cualquier tipo de idolatría, usted está ofendiendo a Dios. Entonces, en el caso de la idolatría, ahí sí usted va con Dios y le dice, Señor Dios, perdóname. Pero cuando se trata de ofender a un prójimo, o haber traicionado a un prójimo, o haber maltratado, o injuriado, o hecho cualquier tipo de agravio hacia un prójimo, ahí es donde Dios te dice, no vengas conmigo, pues es que a mí no me ofendiste. Ve con el prójimo a quien tú ofendiste y ponte a cuentas con él primero. Primero, así dice la misma palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 23. Dice, si tú vas a la iglesia a llevar tu ofrenda al altar, dice, deja ahí tu ofrenda en el altar. O sea, que no vayas
a llevar aplausos, ni oración, ni súplicas, ni dinero, ni nada de eso al altar, porque de nada sirve. Eso de nada sirve. Sus oraciones a Dios no sirven de nada si usted no va, ¿qué? Primero con quien usted ha ofendido. Así que, mis amados, usted tiene que ir primero con quien ofendió, y ya habiéndose puesto a cuentas con esa persona, ahora sí vaya a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, todo el circo y maroma y teatro que usted quiera hacer, porque eso, entonces usted está haciendo la manera correcta, de ir primero con quien ofendió, no con un sacerdote, porque ir con un sacerdote es una estrategia del diablo para que el pecado todavía permanezca y usted se crea confesado, que usted se crea más santo que un santo, y no es así, ¿me entiende? O sea, es muy importante que usted entienda que usted tiene que ir con su prójimo, quien ofendió. O sea, su prójimo es quien tiene la llave del perdón de usted, no Dios. Porque hay pecados, hay que saber diferenciar entre pecados y pecados. Hay pecados que se cometen contra Dios y hay pecados que se cometen contra su prójimo. Los pecados que se cometen contra Dios, ahí sí hay que ir con Dios a pedirle perdón por los pecados que se cometen contra Dios, como por ejemplo la idolatría. Pero los pecados que se cometen contra el prójimo, eso solamente el prójimo es quien tiene la facultad de perdonar el pecado. Y si usted va con el prójimo y el prójimo no le quiere perdonar a usted, usted ya cumplió, usted delante de Dios cumplió, y su pecado queda perdonado con usted, y el pecado queda con quien le retuvo el pecado. Por eso dice, a quien les perdone los pecados les serán perdonados, y a quien se les retuviere les serán retenidos, pero al quien los retuvo. ¿Estamos entendidos? Estamos entendiendo eso. Es muy importante que usted lo entienda. Así que, mis amados, es muy importante que esto quede bien aclarado, porque muchas veces creemos estar bien delante de Dios y no es así. Tenemos que, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, versículo número 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablen engaño. Así que yo le estoy hablando a usted con la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a una religión. Yo quiero que usted por ahí lo entienda y así lo vea. Y continúa diciendo la palabra de Dios, apártese del mal. Apártese del mal. Usted sabe que anda con una persona maligna, dice aquí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo número 11, apártese del mal y haga el bien. Muchas veces no puedes hacer el bien si andas con el mal. Y por último, termina diciendo 1 de Pedro capítulo 3, versículo número 12. Busque la paz. Ojo con esa instrucción. Busque la paz y sígala. Porque muchos buscan la paz y no la encuentran. Jamás la vas a encontrar si usted cohabita con el maligno. O si el maligno tiene un derecho legal espiritual que usted mismo le ha dado y que usted no sabe ni cómo quitárselo. Muchas personas piensan que con ir a la iglesia ya fue suficiente y no es así. Usted tiene que ir con el maligno y decirle, te arrebato lo que te di. La adoración que te di me arrepiento, porque ahora ya pertenezco única y exclusivamente a mi Señor Jesucristo. O sea, usted tiene que revertir. Jesucristo nos enseñó con Pedro, en el caso de Pedro, cuando Pedro lo negó 3 veces, dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, que cuando las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesucristo, al tercer día de haber sido crucificado, que fue sepultado, dice, fueron a buscar las mujeres y se encontraron ahí con un hombre, con un joven, con vestiduras blancas, y les dijo, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ya no está aquí, él resucitó. Pero díganle a los discípulos de Jesús y a Pedro, ojo, discípulos de Jesús y a Pedro. Así que tiene mucho que ver lo que usted dice con su boca, porque con su boca usted puede estar otorgando derechos legales espirituales al maligno y usted ni siquiera darse cuenta, y usted cree que está con Dios, gloria a Dios, aleluya, y cosas así. Y sabe una cosa, hay que quitarle al enemigo de nuestra alma, llamado diablo o Satanás, todos los derechos legales espirituales que alguna vez nosotros mismos le otorgamos. Tenemos que revertir.
Jesucristo mismo nos enseñó el arte de revertir. Así como lo hizo Pedro preguntándole 3 veces, ¿me amas? Así que las mismas 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y el apóstol Pedro, pero fíjese bien cómo fue, no le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque el diablo siempre va a buscar un pretexto para no soltarlo. Así que es muy importante que usted sea muy específico en lo que usted va a decir. Cualquier tipo de situación donde usted le haya otorgado derechos legales espirituales al maligno, usted tiene que revertir. Tiene que revertir. Porque se acuerda lo que dice en Mateo 18:18. Todo lo que ¿qué? Todo lo que se ata en la tierra, ¿se ata dónde? En el cielo. Si usted dice que la casa de Dios es la iglesia donde usted asiste, pues allá en el cielo están pensando que es la iglesia y no usted. Aunque la palabra de Dios diga que es usted, su cuerpo. Pero usted dice, no, mi cuerpo no es. Yo estoy diciendo que es la casa, la iglesia donde yo me congrego, donde yo asisto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el diablo está presto siempre para tomar cualquier derecho legal espiritual conforme a la ignorancia que se encuentre en usted. Yo espero que usted haya recibido este mensaje, que con mucho cariño y desde lo más profundo de mi corazón se los doy, de lo que Dios ha puesto en mi corazón para usted. Sea usted muy bendecido con este mensaje. Les mando un muy fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, esperando que usted sea muy bendecido. Este fue su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, quien les bendice a ustedes con todo cariño y con todo respeto para ustedes. Que Dios me los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.